Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. En esta nueva sesión del Grupo Colaborativo de Intervención Psicológica, que en esta ocasión estamos los 4 psicólogos y amigos, Guillermo, Gabriela, Lila y su servidor Víctor, con un tema muy interesante, muy importante para hoy y para el futuro. Permítanme presentarles una laminita con el nombre de esta sesión. El tema de hoy son las habilidades sociales afectivas y afectivas. Un tema que nos va a dar las herramientas necesarias para poder vincularnos con los demás e inclusive con nosotros mismos. Para ello traemos 4 enfoques diferentes que vamos a ir presentando y doy paso de una vez y le doy la voz a nuestra compañera y amiga Gabriela Mota con su tema. Adelante, Gaby. Gracias, Víctor. Muy buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecer que estemos aquí juntos en esta presentación que sin duda reúne a 4 grandes amigos en esta tarea de compartir con los demás. Miren, antes que otra cosa, yo quiero compartir que esta charla la quiero en honor de alguien que compartió mi vida y que hoy está muy presente en mi corazón. Y es a mi compañero Arturo Quintana, en paz descanse. Entonces, en honor a él y en honor a todo lo aprendido con él, es que comparto con ustedes, colegas, y con los que nos escuchan y nos ven esta presentación. Bueno, nosotros quisimos hablar de habilidades sociales, como ya lo comentaba Víctor, y lo van a hacer el resto de mis compañeros, como esta oportunidad de irnos desarrollando y de creando estas habilidades que a lo largo de la vida en cualquier momento serán muy importantes para mejor afrontar la vida. Sin embargo, quisimos darle una entrada en este momento y engarzarla sobre algo que ya habíamos platicado en otra sesión y le llamamos en aquel momento la fatiga pandémica. Entonces, sobre este paraguas es que mi plática va a hablar en relación a estas habilidades sociales y por qué de la fatiga pandémica o en razón a la fatiga también conocida como emocional. Damos paso a que entonces esta fatiga emocional o fatiga pandémica ha traído con nosotros, y ya lo habíamos platicado en alguna oportunidad, una serie de emociones, pues, de baja energía, vamos a llamarle, donde habíamos reconocido que la tristeza, la incertidumbre, el hartazgo, el cansancio, entre otras cosas, es lo que nosotros estábamos sintiendo cotidianamente. Y a cualquier edad, si miramos a nuestros adultos mayores o nuestros niños, y no se diga adolescentes, que están verdaderamente agobiados en este encierro, pero que eso ha generado justamente esta fatiga emocional. Tan es así que aquí yo tomo 2 referencias importantes. El Instituto Europeo de Psicología Positiva, donde estudio, justo han hecho importantes trabajos para reconocer cómo hablar de psicología positiva cuando estamos en este momento pues tan gastados en esta emoción. Sin embargo, ahora vamos a dar algunas recomendaciones, reflexiones, como ha sido siempre nuestra tarea compartida con ustedes. Por lo pronto, entonces, encontraremos que esta fatiga emocional la reconozco como ese conjunto de síntomas que se han exacerbado en esta pandemia. Y ustedes véanlo, todas las emociones están como a tope, como en el máximo esplendor. Si yo usualmente tengo un carácter complicado, difícil, o mis arranques son de ira, de prenderme rápido, bueno, pues ahora son mucho más. Y esto obedece justamente a que estoy saturado de esas emociones y que estoy agotado. Y mi capacidad de tolerancia está precisamente a borde. Esto es provocado justamente por este estrés prolongado que hemos todos pasado desde hace más de un año. A esto le vamos a llamar estrés emocional. Fíjense cómo vamos ligándolo.
Y las emociones aquí, nuestros sentimientos y pensamientos en este momento que estamos en estas circunstancias se van y se inclinan siempre a esta parte negativa, como ya lo comentamos al inicio. La Organización Mundial de la Salud reconoce ya la fatiga emocional o la pandémica justo como esta desmotivación y este cansancio, agotamiento que ya pues, todos los hemos sentido. Quiero recuperar dos partes muy importantes. Ya vemos que las personas tenemos no nos podemos explicar si no es a partir de revisarnos desde la biología, desde lo psicológico, social, y alguna vez hablamos de lo cultural y lo ecológico. Aquí yo quisiera, ¿qué síntomas presentamos a partir de este agotamiento emocional o de fatiga pandémica? Fíjense, y ustedes vayan revisando, agotamiento, falta o exceso de hambre, o nos da muchísimo por comer, o de plano a veces no queremos ni comer, ni agua. Y qué mal, porque pues obviamente necesitamos todos esos nutrimentos. Alteraciones de sueño, o dormimos muchísimo o no queremos ni dormir, porque tenemos incertidumbre, nos da ansiedad, que usualmente es por las noches. Hay una afectación de los procesos cognitivos. Recuerden que procesos cognitivos son todo aquello que tiene que ver en nuestro cerebro con el procesamiento de información. Y entonces nos altera la atención, la percepción, la memoria, la comprensión. ¿Por qué no comprendo? ¿Por qué las clases de Zoom de pronto digo, no entendí? Es parte justamente de este sentimiento de fatiga emocional. Bueno, con ello, pues va un desánimo y estas ansiedades que nos provocan esta intranquilidad. En el área psicológica, ustedes seguramente también, y pongo esta imagen muy referenciada a lo que nos sucede a todos, a este estrés, a este hartazgo. Fíjense cómo es más grisácea la imagen, porque de pronto, pues así como, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto más vamos a estar en estas circunstancias? Y con ello, muchas veces se hacen los mecanismos de defensa como más básicos. Yo niego o evado para no afrontar lo que está sucediéndose, que es sin duda complicado, difícil para todos, sí lo es. Pero aquí estamos y hay que afrontarlo. ¿Cómo? En mucho a partir de reconocer esto y del manejo de nuestras habilidades. ¿Cómo voy a afrontarlo? Fíjense, aquí es donde la propuesta en este espacio es, vamos a tratar de hacer ese cambio de emociones. O sea, ya reconocemos que todo esto nos está pasando a todos. Es hoy la circunstancia, es nuestro contexto, es lo que hay, diría Gaby Pérez Islas, es lo que hay. Bueno, pues hagamos un reconocimiento de emoción y además vale la pena que de pronto en casa las podamos compartir. O sea, hijo, ¿qué te pasa? Mamá, ¿cómo te sientes? Papá, ¿cómo hoy que te veo alterado o qué pasó? Ojalá que podamos conversarlo, decirlo, es compartirlo y sobre todo acompañarnos. ¿Cómo afrontarlo? Bueno, pues hagamos precisamente este reconocimiento de las emociones y vamos a revisar qué nos agrada y qué no nos desagrada. Vamos trabajando de esa emoción negativa y esos pensamientos y esas sensaciones negativas que son, dicho sea de paso, mucho más fáciles de estar ahí, en ese olvido, en ese estrés, en esa incertidumbre. Pasarnos a una energía positiva o a un pensamiento positivo es mucho más complicado. Sin embargo, pues hay que empujar y empujar desde uno y empujar hacia los que uno puede influir. Identifiquemos entonces, aquí la recomendación para afrontarlo es, identifiquemos con qué emociones podemos identificarnos y trabajemos sobre ella. Recuerden que ya habíamos inclusive, y ahora lo vamos a revisar, las 10 emociones que propone la psicología positiva. Trabajemos en ellas, en las que unas seremos más compatibles a otras, pero todas suman hacia un mejor estar. El amor y el agradecimiento son sin duda
2 emociones, sensaciones y pensamientos que nos llevan a un cambio de ese hartazgo a un mejor estar. Aquí recordamos ahora estas 10 emociones en las que insistiríamos en que ustedes revisen y suman la alegría. Fíjense cómo cambiamos de incertidumbre, hartazgo, intranquilidad, ansiedad, etcétera. Y el cambio me van a decir, ay, qué fácil. No, no lo es, pero reconocerlas, verlas, trabajarlas y en ello, entonces, ya decía, empujemos a que esto suceda. La alegría, ¿qué me hace feliz? Dar las gracias de cada mañana, de lo que tengo, de lo con quien comparto, de que tengo un techo, de lo que tengo, de lo que tengo. Interés, esperanza, orgullo, diversión, inspiración, asombro y especialmente amor. Fíjense cómo esto también en estar trabajando en esas emociones y en darnos el espacio nos va a generar biológicamente, bioquímicamente y en actitud en una conducción mucho más positiva. Amén. De que recuerden que nuestros neurotransmisores se van a disparar de una mejor manera con la dopamina, la serotonina y aquí la endorfina que yo les puse como acordeón para que ustedes es como si le diéramos un chocolate en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo afrontarla? Ya decía, por las emociones y desde los sentimientos. Son un repaso muy rápido. Recuerden, la emoción es una respuesta inmediata a ese estímulo. El estímulo es breve. Lo reconocemos. Esto es una respuesta inconsciente. Normalmente respondemos abruptamente y la emoción es inmediatamente reconocida por los demás. En tanto, el sentimiento es algo que siempre tiene como puerta de entrada una emoción. El sentimiento es algo más pausado, más prolongado y no es tan evidente. Yo puedo estar diciéndoles ahora, estoy tan enojada y pues yo puedo disfrazar un poco, pero lo importante de esto es que ustedes sepan afrontar y reconocer estas emociones para trabajarlas. Y Gaby, fíjense, perdón, llevamos 12 minutos para que gracias. Con concluyas. esto vamos a terminar. ¿Cómo afrontar entonces la alineación de las emociones, los sentimientos y los pensamientos? Para terminar y dar paso a mis compañeros, ¿cómo afrontarla? Pues precisamente el abordaje que van a hacer mis colegas ahora es hablar justo de las habilidades sociales. Este es un listado de 20 que normalmente un grupo de psicólogos han definido, pero ahora mis colegas trabajarán y presentarán a ustedes. Termino diciendo, cuando la situación es buena, hay que disfrutarla. Cuando la situación es mala, ocúpate, transfórmala. Pero cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate tú. Recuerden de Viktor Frankl. Muchas gracias, yo con esto termino. Gracias. Y entonces, gracias, Víctor. Vamos a dar paso ahora a mi colega, y bueno, como ustedes saben, no solo somos colegas, sino somos compañeros de vida y amigos. Y le voy a ceder ahora la palabra a Memo, Guillermo Quevedo, quien va a hablar acerca de apego, amor y dependencias. Gracias, Memo. Te cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente compartiendo con mis amigos, colegas, este espacio y sobre todo con ustedes, quien nos vea y nos escuche. Cuando hablábamos del tema que íbamos a abordar en esta ocasión, yo me quedé pensando que son habilidades psicosociales. ¿Qué hay atrás de esto, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ser hábil? O sea, ¿de qué depende las habilidades que yo tenga para relacionarme o vincularme con nosotros y de qué forma? Y se me vino a la cabeza este tema, ¿no? Del apego y la dependencia y, bueno, el amor van vinculados de alguna manera y a veces entre apego, dependencia y codependencia, de pronto los conceptos como tal, de repente los revolvemos. Y pensé que era importante un poco hablar de esto y dejar a la reflexión, sobre todo por el tema, por el tiempo que tenemos para abordar los temas.
Bueno, el apego, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros años de vida de todos nosotros, ¿no? Iba a decir, de los primeros años de vida del niño, todos fuimos niños, todos estuvimos en el vientre de nuestra mamá y todos pasamos por esta etapa en donde dependíamos, ¿no? Dependimos completamente de nuestra madre en principio, o de la figura que se encargaba de cuidarnos, ¿no? Recuerden que a veces, por alguna razón, la que ustedes quieran, a lo mejor no había una mamá biológica, pero había una persona con la cual se establecía ese vínculo en esa etapa de nuestra vida, y entonces la dependencia se daba, porque no somos capaces en ese momento de nuestra historia de sobrevivir solos. Entonces, ese es un asunto sano, o sea, el apego, toda esta parte en donde yo tengo ese acercamiento con este adulto, ¿no? Vamos a hablar de la mamá, aunque ya expliqué que no necesariamente la mamá biológica, y se da una dinámica de relación sana, por lo que ya expliqué, porque dependemos completamente del otro. Aquí una parte bien importante es que a lo largo del desarrollo, de nuestro desarrollo, del desarrollo del niño, sobre todo de la etapa del nacimiento a los 6 años aproximadamente, más o menos, dependiendo de distintos autores, pero por ahí, nos vamos conformando y estructurando psíquicamente. Y el apoyo de estas personas, en este caso de la madre en principio, y luego de otras personas que se van sumando, como el papá, etcétera, pues es importantísimo. Y nosotros como papás, ahora en este caso, y cuando fuimos niños, nuestros papás, de alguna manera tendrían que irnos llevando, queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente, a irnos desapegando conforme íbamos un poquito desarrollándonos, y entonces esto nos llevaría a una posibilidad más alta en un futuro, ya de adultos, a tener relaciones más positivas o más sanas, si quieren ustedes llamarles así, con los otros. Entonces, en una primera etapa, esta parte de apego, no necesariamente es un concepto negativo. Y además puede seguir habiendo apego ya después en la adultez, incluso no nada más a personas, también a cosas, ¿no? Entonces, es muy importante esta situación, y donde me gustaría que reflexionáramos, ¿no? Incluyéndonos nosotros, es sobre cómo me va a mí, o sea, cómo me siento, cómo soy, cómo me relaciono con los otros, qué pasa, porque bueno, en la medida que soy consciente de cómo manejo mis relaciones, de cómo respondo y cómo siento, tengo más posibilidades también de modificar lo que crea que debo de modificar, ¿no? Y cómo me vinculo con los demás. De ahí se puede desprender entonces la parte de la dependencia, ¿no? Podríamos decir que ya cuando llega a un nivel de dependencia, ese apego que en un momento dado podría decirse que no necesariamente es negativo, ¿no? Que más bien puede ser positivo, en un momento dado, si no tengo las herramientas emocionales suficientes, pues a lo mejor me empiezo a comportar en mis relaciones con dependencia, y entonces me vuelvo dependiente de los otros, me vuelvo dependiente de la pareja, y en ese sentido sufro porque esa dependencia se va a dar en función de, por ejemplo, de que tenga un autoconcepto, un concepto devaluado de mí, ¿no? De que necesite la aprobación de los otros, que los otros me reconozcan, entonces me vuelvo dependiente. Y se puede dar también una relación de codependencia con el otro. Por ejemplo, volvamos al asunto de la pareja. Entonces, esta relación no es tan sana, porque yo funciono a partir de hacer sentir bien al otro, de complacer al otro, y de que el otro me proteja, donde yo me sienta reconocido y apoyado por el otro, y entonces, evidentemente, esto no es una relación sana. Hay que empezar a reflexionar sobre eso y empezar a modificar, y de ahí se desprenden un montón de cosas, muchas de las que ustedes quizás están pensando, de lo que implica ser una persona dependiente emocionalmente de los otros, o del otro si fuera la pareja. No voy a poder desarrollar habilidades sociales en toda la extensión de la palabra, porque estoy solamente encasillado en una persona, y no tengo ojos para más, o a lo mejor algunos amigos, quizá algunas otras personas, pero siempre estoy como complaciendo, como pensando en el otro y no pensando en mí. Y ahí fíjense cómo otro concepto que se nos viene a la cabeza es libertad, o sea, que realmente qué libertad tengo, y por eso también quise meter el concepto de amor, porque el ser dependiente y estar complaciendo al otro todo el tiempo y olvidarme de mí, no es amor.
no hay libertad. El amor es libertad. El amor es, me amo. A partir de que me amo a mí, entonces puedo recibir el amor del otro y dar amor yo también, ¿no? En una absoluta libertad de afectos. El otro no está aquí por compromiso. Yo no estoy aquí porque dependo del otro. Estoy aquí porque libremente decidí en libertad, en tranquilidad, estar con otros, ya sea con un amigo, con una pareja, etcétera. Entonces es bien importante trabajar esto. No tengo mucho tiempo para desglosar, pero con lo que me quedo es un poco tratar de que reflexionemos y que busquemos esta parte y que nos busquemos a nosotros mismos de una vez por todas. Insisto, va a ser muy difícil para mí establecer vínculos con los otros o desarrollar las habilidades sociales que ya mostraba Gaby en una de sus láminas y algunas que se van a manejar ahorita con Lila y con Víctor. Si vengo cargando con una dinámica de un poco desastrosa o complicada, ¿no? De cómo establezco mis vínculos y cómo me relaciono con los otros. Es muy importante. El ser dependiente o codependiente no es algo altruista, ¿eh? Es una cuestión, insisto, de ser aceptado. Y si yo hago eso y me doy cuenta de que no puedo ser libre en ese sentido y que tengo que estar todo el tiempo buscando la aprobación y la aceptación de los otros y que me quieran en los otros o que me quiera mi pareja, es angustiante y también es estresante. Y entonces entro en una dinámica de un círculo vicioso que no puedo romper si no hago conciencia de eso, si no me doy cuenta, si no me doy cuenta de cómo opero, de cómo siento, de cómo pienso. A veces podemos solos ponernos a reflexionar, nos podemos poner zancadillas, el inconsciente hace su trabajo defensivo. Entonces, ahí es donde la ayuda de alguien, de un profesional, puede irme ayudando a destrabar, si fuera necesario, pero sí podemos hacer mucho nosotros mismos por nosotros mismos. No sé cuánto tiempo me queda, Víctor, creo que como 3 minutos. 2 minutitos, muy bueno. Muchas gracias, sí, muy buenos. Entonces, no sé, algunos síntomas para irme dando cuenta quizá de si soy dependiente. Digo, me puedo hacer trampa, ¿eh? Yo puedo manipular y esto, insisto, es defensivo emocionalmente, o sea, nos defendemos y no nos damos cuenta de cosas porque duele. O sea, el darse cuenta duele, pero no saben cómo es liberador. Y quien lo haya experimentado, bueno, pues quizá me dé la razón y esta parte de transmitir ese buscarse a uno mismo, y si no puedo solo, reitero, pedir ayuda. Pero bueno, no sé, cuando nos sentimos responsables de los otros, ¿no? De una manera obsesiva, cuando me dejo llevar más por la parte emocional que por la parte racional, cuando no hay un equilibrio entre la emoción y lo racional, pues ahí se habla, por ejemplo, y seguramente han escuchado el término de inteligencia emocional. Hay que ir buscando esa inteligencia emocional e ir rompiendo con esta parte de ser solamente visceral, ¿no? Eso ayuda y no tiene que ver con ser hipócrita o con ser insensible, ¿no? Porque a veces cuando empezamos a operar de una manera más libre, déjenos decir el concepto, y sana, en cómo nos vinculamos con los otros, de repente nos ven como bichos raros. Estamos acostumbrados a pensar en los demás, ya lo platicábamos alguna ocasión con Víctor, estamos viendo siempre por el otro y no vemos por nosotros. Y vuelvo a lo mismo, es liberador. Y el ver por nosotros no quiere decir que no quiera al otro o que no me preocupe el otro, pero también yo cuento. Y eso es clave. En la medida que yo vaya entendiendo todos estos elementos, es más probable que mis habilidades sociales o psicosociales se puedan ir incrementando, creciendo, ¿no? Siendo más sanas. A lo mejor el término sano suena fuerte, pero es real. Entonces, bueno, somos controladores, ¿no? Cuando somos dependientes, somos obsesivos, evidentemente ya lo mencionaba yo, baja autoestima, negamos la realidad. Hay que escarbar, porque ya se me acabó el tiempo, hay que escarbar en nosotros y bueno, pues ojalá que sirva para la reflexión. Les agradezco muchísimo y voy a ceder la palabra a Víctor, que va ahora a tocar su tema. Que tengan una muy buena tarde y que estén muy bien. Gracias. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Memo. Muy interesante la parte del apego.
Voy a permitirme subir una presentación y tomar el tiempo para que no nos aburra mucho aquí rápidamente. Pues mi tema es de la simpatía a la empatía. En realidad, la habilidad social aquí es la empatía. Es una de las habilidades más importantes desde que nacemos. Somos empáticos desde pequeños, un tanto por la cuestión de la constitución del cerebro, la cuestión de tenemos una parte del cerebro límbica que hace empatía con el dolor y con la alegría de los demás. Esas neuronas espejo que tenemos en la parte frontal del cerebro es algo muy mental, muy fisiológico, pero más allá de eso. Sin embargo, quise tocar la simpatía y puse una definición de diccionario muy simple, que es el sentimiento generalmente instintivo de afecto o inclinación hacia una persona o hacia una actitud o comportamiento que provoca encontrar agradable su presencia. Es algo, si se quiere ver a nivel de comunicación, es algo superficial. Una persona puede ser muy simpática y quizás no sea empática, y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Y esa parte simpática es lo que te acerca al otro. Si le gusta la música, si le gusta el deporte, si le gusta el cine, pues esa parte de simpatía es algo que nos acerca. Y si esa persona además es una persona ligera, que nos hace reír, nos hace recordar, tiene buena plática, pues nos es simpática. O le somos simpática o simpático a los demás. Sin embargo, ya hablando de empatía, que es una habilidad pues que deberíamos de desarrollar todos. Hay dos formas de empatía, esa es mi hipótesis. Una es la empatía natural, que todos tenemos, y otra ya la empatía técnica. O sea, los que nos dedicamos a la psicoterapia, usamos la empatía como una técnica, y voy a nombrar algo al respecto en adelante. Bien, entonces resumo que la simpatía es algo intuitivo, generalizado y de alguna manera superficial. Sin embargo, permítanme, creo que aquí me falta subir la minita para mejor. Ok, pero aquí ya vamos a hablar de empatía. También este es de diccionario. Participación efectiva de una persona, afectiva, perdón, de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. Todos hemos oído que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. No hay nada más equivocado que eso, porque ahí estaríamos hablando un poquito de la simpatía. Porque imagínense que yo como amigo o terapeuta, alguien me diga, oye, ¿no sabes qué? Yo odio a las ratas, me dan miedo, me pongo fóbico. Y le digo yo empáticamente, porque me pongo en su lugar y en sus zapatos, a mí también me da mucho miedo. Como terapeuta no le voy a ayudar y como amigo tampoco. Entonces, ese tipo de que ponte los zapatos del otro es algo que se generaliza para tener una comunicación y un entendimiento, pero generalmente no nos queda el zapato del otro, ¿no? O nos queda chico, o nos aprieta, o nos queda grande, ¿no? Entonces, la empatía tiene que ver con otra cosa. Hay autores que manejan tres tipos de empatía. Una es la cognitiva, que tiene que ver con el estado mental, esa conexión del razonamiento y del pensamiento, que el otro nos está diciendo lo que le aflige, lo que siente, ¿sí? Y nosotros lo conectamos a nivel de pensamiento muy racional. Y hasta ahí nos quedamos. No entendemos todavía la emoción del otro y los sentimientos. La otra ya es la emocional, que tiene que ver con el estado sentimental. Y hay una conexión que puede ser tristeza, puede ser melancolía, puede ser alegría. No siempre la empatía es para algo negativo, pero el otro se está dando cuenta que nosotros estamos comprendiéndolo. Y eso es bien importante, que el otro sepa que lo estamos escuchando y lo estamos entendiendo. No necesariamente nos está pidiendo una opinión, y eso es muy valioso. Si el otro nos permite la opinión, entonces la podemos dar, o el consejo, si el otro nos los pide. Pero no necesariamente esa es función de la empatía. Y hay otro concepto que quiero comentarles que no es nada conocido, que no me equivoqué en la ortografía, es empatía. Esto que tiene que ver con la contribución, es una contribución reciente científica, que son emociones contagiadas por el otro. ¿Qué quiere decir el otro? ¿Qué quiere decir esto? Que si el otro tiene pues una situación difícil de tristeza, nosotros empáticamente vamos a sentir que pues estamos con él, estamos tristes. Sin embargo, lo que sentimos puede ser influencia del otro, y quizá el otro esté pasando en un proceso que en realidad
es diferente al que nosotros creemos que está pasando. Entonces eso a veces hace que seamos demasiado empáticos y hay quienes dicen, espérame, dame espacio, o sea, no es para tanto, ¿no? Hasta nos ha sucedido. Oye, no, pues qué difícil situación, momento. Es algo que hay que ir conociendo porque es un término nuevo, pero también el exceso de empatía o querer empatar con el otro, con sus afectos, puede ser algo que no exactamente sea algo positivo, puede ser algo que realmente no estamos entendiendo. Y les cuento una anécdota. Cuando yo trabajé en una empresa muy grande, estaba yo con un gerente que les daba dinero a sus asesores, a sus agentes, los acompañaba a su casa, les daba aventón, pero era de los que quedaban en el último lugar en la participación de la efectividad y la productividad. Y en ese tiempo, pues yo tenía muchos asesores y me iba bien. Me dice, oye, ¿qué haces tú? Porque yo no veo que seas tan simpático con la gente. Digo, no, es que yo uso la empatía. Y al explicarle que uso la empatía, no necesariamente me tengo que involucrar, cayéndole bien, dándole, resolviéndole sus problemas. Le digo, escúchalos y ve qué necesitan. Y si te lo permiten, dales la solución o ayúdalos a tener la solución. Y nos fuimos a trabajar juntos, porque este cuate era un amor de persona y pues quería resolverle el problema a todos y a todas. Entonces eso no le daba un resultado positivo y dejó el empleo. Entonces, y en la terapia tenemos la empatía básica, que es la escucha, que es entender, que es que el otro sepa que lo estamos entendiendo, y la empatía avanzada. La empatía avanzada justamente se juegan las emociones, los afectos, la escucha, la comunicación profunda. Larry King, que era o es un comunicólogo, creo que ya falleció, sacó un libro muy interesante que hay 3 niveles de comunicación. El superficial, que es cómo estás, qué tal el clima, el tránsito. El segundo nivel, oye, ¿cómo te sentiste ahora con la pandemia? ¿Cómo te sentiste con el temblor? Ya te metes con la persona. Y ya el tercer nivel de comunicación, que también se habla de empatía, es, oye, ¿qué pasa con tus afectos o cómo te sientes con tu divorcio? Porque yo la otra vez te vi que ibas muy triste, después justamente que fuiste a ver a tu esposa o a tu esposo. Esto quiere decir que ya estamos llegando a niveles muy profundos donde estamos tratando de conectar o de escuchar algo que no necesariamente tiene que ver con un primer encuentro. Hay personas muy extrovertidas que te cuentan su vida desde el principio. No necesariamente son empáticas o uno es empático, sino es la extroversión. Hay personas muy introvertidas que no van a compartir mucho estos niveles de comunicación. Esto lo trabaja Carl Jung y la psicología sistémica, donde vemos que la introversión y la extroversión juegan un papel bien importante con la empatía. En resumen, entonces, el ser simpático es un hecho muy casual, muy intuitivo, y el empático requiere tener una conexión mayor con el otro y sobre todo la escucha y el entendimiento de la inteligencia emocional, que tiene que ver mucho con eso, de qué está sintiendo, pensando, y que no tratemos de no ser inclusive intrusivos con el otro, para que no tengamos una proyección de sus sentimientos a nosotros tan grande y exageremos en una situación afectiva. Y esta habilidad, si nosotros la vamos practicando con el hijo, con el esposo, la esposa y la gente en común, de no contestar luego lo primero que se nos ocurra, sino escucharlo, tomarnos unos segunditos para poder contestar, yo creo que eso es algo muy empático. Y tiene que ver mucho también con lo que es la asertividad. La asertividad es un elemento también fundamental de la empatía y de una habilidad social que vamos a escuchar, por cierto, con este tema a nuestra colega y amiga Lila en un momento, porque nos va a hablar justamente y van de la mano, ustedes van a ver en este sentido. Entonces, bueno, como resumen, esta habilidad de la empatía se puede ir generando. Parece muy fácil, pero sí hay que trabajar en ello. Ese es lo que podría comentar así a nivel de general de 10 minutos, un poquito menos. Y me gustaría inclusive presentar a Lila, terminando yo ya este tema, como invitada de nosotros aquí al grupo colaborativo, donde nos va a hablar de la asertividad. Lila es psicóloga también de la Universidad del Valle de México. Ella al terminar su carrera, al hacer su examen profesional, tuvo unas menciones honoríficas importantes respecto a su tema de tesis y también estudió psicoanálisis, tiene estudios de psicoanálisis,
y una carrera muy amplia en el sector de salud, en la Secretaría de Salud. Entonces nos trae aquí un tema muy interesante que nos va a llevar inclusive no nada más a los conceptos, sino a algún ejercicio que vamos a realizar para entender un poquito más lo que es la asertividad. Entonces le doy la voz a Lila y bienvenida. Muchas gracias, Víctor. La verdad es que es un privilegio estar con ustedes, colegas y amigos, que la vida nos vuelve a reencontrar y nos vuelve a unir. Y de veras disfruto profundamente poder compartir este espacio con ustedes. Pues como bien decía Víctor, vamos a tratar de explicar brevemente. Si me permiten, voy a compartirles una pantalla sobre el tema de asertividad, ¿no? Tratando de explicar, pues, qué es la asertividad y cómo podemos desarrollarla. La asertividad, conceptualmente hablando, es una habilidad social, como todas las que han hablado mis colegas, que consiste en expresar verbal y no verbalmente tus sentimientos, tus ideas, tus opiniones de manera libre, clara y sencilla, comunicándolos con el momento justo, el lugar adecuado, la forma apropiada y a la persona indicada, lo cual complejiza profundamente el poder llevar a cabo la asertividad. Generalmente, el momento adecuado y el lugar adecuado y la persona indicada lo optamos por no observarlo, pero eso es de lo que se trata la asertividad. Tratemos de dar algunas características de qué es ser asertivo. Concretamente, hay 3. La primera, ser asertivo significa no lastimar ni herir los sentimientos de otras personas. Esto es básico para que podamos decir que somos asertivos. En segundo lugar, no tener miedo de que los demás compartan lo que pensamos, es decir, hacer a un lado el que dirán. Podrán estar a favor o en contra de lo que pienso, siento u opino, pero eso asertivamente no debe importar. Y finalmente, una característica muy importante de ser asertivo es justamente el respetar los sentimientos y los derechos de los demás. Si yo entiendo que no necesariamente la gente tiene que pensar, sentir y opinar como yo tengo también la obligación de respetar esa manera de ser de los demás. Pongamos un ejemplo muy concreto. Tú te sientas en un restaurante a cenar y cuando el mesero te trae lo que has pedido, te das cuenta que el vaso está sucio, con marcas de pintura de labios de otra persona. Tú tienes 3 opciones. Primera, tú podrías no decir nada y usar el vaso sucio, aunque a disgusto. Segundo, armar un gran escándalo en el local y decirle al mesero que nunca volverás a ese establecimiento. Y tercero, llamar al mesero y pedirle amablemente y de favor que te cambie el vaso. Esto ilustra principalmente el continuo de la asertividad. El ejemplo A es el famoso estilo pasivo, ¿no? Es en donde te callas y usas el vaso sin decir nada. El inciso B es el otro extremo, el estilo agresivo, en donde armas, como decimos acá en nuestro país, un oso y haces un escándalo, te das la media vuelta y te sales del restaurante diciéndole al mesero que no regresarás nunca. Y obviamente el tercero, que es donde tú te acercas al mesero y amablemente le pides que te cambie el vaso, es el estilo asertivo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes derecho a pedir el cambio, pero estás observando el respeto a los demás y la amabilidad para solicitar. Obviamente ni el A ni el B, es decir, ni el estilo pasivo ni el estilo agresivo, son conductas apropiadas en esta situación, si lo que pretendemos en nuestra vida es reducir nuestro estrés. Y es aquí donde la asertividad cobra un sentido de importancia particular, y es disminuir el estrés cotidiano en el que ya vivimos. Estas formas de comportamiento, la del estilo pasivo, la del estilo agresivo, nos hacen sentir ineficaces para la vida social, generándonos malestar, porque seguro el estilo pasivo nos incomodará profundamente en lo personal y el estilo agresivo hará sentir muy mal a los que nos rodean. Bien, vamos entonces ahora a ver que el entrenamiento asertivo
consiste en enseñar a la gente que tiene derecho a defender sus derechos ante situaciones que a todas luces son injustas. Pero recordemos, los requisitos son respeto, amabilidad y estar seguros de que estamos haciéndolo con la persona correcta y en el momento adecuado. Vamos a ver muchas ideas falsas y derechos de las personas que no son violados. Por ejemplo, miren, no hay que interrumpir nunca a la gente, es de mala educación. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta norma de urbanidad y creemos que es necesariamente necesario observarla? Asertivamente, lo cierto es que tú tienes derecho a interrumpir a tu interlocutor para pedir una explicación. Claro, no quitándole la palabra de la boca, pero sí solicitando derecho de réplica de manera amable. Otra idea falsa es, los problemas de uno no le interesan a nadie más y no hay que hacerles perder el tiempo escuchándolos. Situación que tampoco es cierta. Si bien no vas a ir por la vida contándole tus problemas a todo el mundo, asertivamente tú tienes derecho a pedir ayuda y apoyo emocional a quien más confianza le tengas o tal vez de manera asertiva a una persona profesional. Otra idea falsa es, hay que adaptarse a los demás si no es posible arriesgarnos a perder una amistad, cosa que tampoco es cierto. Asertivamente hablando, tú tienes derecho a decirle no a un amigo. No quiero ir, no puedo ir, no quiero ir a ese lugar, no me gusta, etcétera. Y eso no significa que tengas que afectar la amistad. Si realmente es una amistad genuina, entenderá y respetará tu postura. Y eso es justamente lo que te convierte en una persona asertiva. Otra idea falsa. Cuando alguien tiene un problema, hay que ayudarle. Como si fuera una obligación en todo momento, en todo lugar, tener que ayudar a alguien. Asertivamente hablando, tú tienes derecho a decir cuándo prestas la ayuda a los demás y cuándo no. Hay muchas ocasiones en donde por razones de tiempo o razones de situaciones personales, no puedes detenerte a ayudar a la persona y tienes derecho a decir no. Por tanto, miren, pongamos un ejemplo ilustrativo de lo que es ser asertivo. Muy común, por cierto. La esposa le dice a su esposo, Paco, ¿podrías ir a recoger a los niños a la escuela? Tengo aún que preparar la lección para mañana y creo que no me dará tiempo. Su esposo, Paco, le contesta, lo siento, María, pero acabo de volver del trabajo y estoy muy cansado. Ve tú. María le contesta a Paco, sé que estás muy cansado porque te esfuerzas mucho en tu trabajo. Tu jefe debería de darse cuenta de eso y no cargarte con tantas tareas. Pero te pido de favor que recojas a los niños, ya que tengo que hacer este trabajo para mañana. Luego podremos descansar. Fíjense bien, les pongo con letra diferente justamente la parte de la contestación asertiva. María, primero que nada, le reconoce a Paco, su esposo, que efectivamente está cansado porque acaba de regresar del trabajo. Y además le dice, debería de darse cuenta tu jefe y debería de tomártelo en cuenta. Y después le vuelve a pedir amable y respetuosamente, ¿no? Asertivamente, que recoja a los niños, porque a ella en esta ocasión no le da tiempo. Pero ¿qué es lo que sucede en este ejemplo tan cotidiano que puede suceder? Pues que generalmente la esposa hubiera contestado, claro, yo siempre tengo que ir por los niños, tú nunca tienes tiempo para ellos, tú nunca quieres ayudarme, tú siempre estás cansado, se te olvida que yo también estoy cansada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual podría convertir incluso esto en una discusión que podría terminar en muy malos términos entre ellos. Vean cómo el ser asertivo es muy, pero muy ventajoso en nuestras vidas. Se define entonces los propios derechos cuando uno es asertivo. Tengo derecho a pedir ayuda y a expresar las opiniones sin vulnerar los derechos del otro, puesto que no hay ningún tipo de orden, menosprecio o agresividad hacia la otra persona. Y esto es justamente lo que nos convierte en una persona asertiva, tal cual como María le contesta a Paco, su esposo. Por tanto, ser asertivo es expresar nuestro punto de vista respetando el punto de vista de los demás. Recordemos siempre,
Ser asertivo no significa querer tener siempre la razón, sino expresar nuestras opiniones y puntos de vista, sean correctos o no. Asertividad, por tanto, como cualquier otra habilidad de las que mis compañeros y colegas han hablado, son susceptibles de aprenderse, de entrenarse y de mejorarse en el diario vivir. Y la asertividad trae muchas ventajas a nuestra vida cotidiana. Evita conflictos, evita desacuerdos, evita resentimientos, evita falta de empatía y evita, como diría también mi colega Memo, falta de afectividad, que también la asertividad cuando no está dada se puede convertir en apego. Muchas gracias. Hasta aquí mi exposición teórica. Lo que ahora yo les propongo, si me lo permiten, es que hagamos un pequeño ejercicio, que es una escala de 32 preguntas, para que ustedes tengan algo útil que les pueda quedar como algo concreto y tangible del nivel de asertividad que pueden ustedes estar en este momento ubicados. Para esto les voy a pedir, pues, 3 favores. Uno, que sean honestos al contestar y que obviamente el resultado es para ustedes, no me lo van a compartir a mí ni a ninguno de mis colegas, ¿no? Se trata de que sea un ejercicio de reflexión para ustedes y al final haremos más puntualmente reflexiones sobre su rango de asertividad. Y lo más importante, quisiera yo decirles desde ahorita, se vale no ser asertivo. Vamos a entender cuando hagamos la reflexión que el ser asertivo depende de muchas cosas o no serlo también. Y les voy a pedir entonces que en este momento en lo que les comparto mi exposición, tomen una hoja y un lápiz y enumeren del 1 al 32, que son el número de preguntas que vamos a evaluar. Voy a compartirles la pantalla para que una por una las podamos ir viendo. Bien, yo les voy a ir mostrando, como verán, cada una de las preguntas. Y les daré las posibilidades de respuestas y ustedes elegirán solamente una. Inmediatamente después, para no hacerlo cansado y por el tiempo que tenemos también pequeño, les voy a dar la respuesta correcta asertivamente. Para lo cual les voy a pedir que ustedes califiquen con una palomita si fue asertiva o con un tachecito si fue incorrecta. Y al final vamos a sumar nuestras respuestas asertivas y vamos a sacar nuestro porcentaje de asertividad. Bien, la escala se dice, ¿es usted una persona asertiva? Averigüémoslo. Número 1, me cuesta aceptar un cumplido. Las respuestas, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Elijan solamente una. ¿Listo? Asertivamente hablando, la respuesta es nunca o dejémoslo en casi nunca. Porque si yo soy una persona asertiva, por supuesto que tengo derecho a que me hagan un cumplido. Número 2. Temo señalarle sus errores a otros, aun si estoy segura o seguro que están equivocados. Respuestas, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Elijan solo una. La respuesta asertiva es nunca o casi nunca, porque yo no tengo por qué temer a señalar los errores de otros. Pero acuérdense, esto es cumpliendo con las reglas de oro, respetuosa, amablemente y a la persona adecuada en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Número 3. Me cuesta decirle a alguien que me gusta o que la pasé bien. Las respuestas, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. La respuesta asertiva es nunca o casi nunca. Si soy asertivo, no tengo por qué tener dificultad en decirle a alguien que la pase bien. Hasta puedo agradecerlo. Número 4. Me resulta cómodo pedirle a un aumento o promoción a mi jefe si siento que lo merezco. Respuestas, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. La respuesta asertiva es, obviamente,
Siempre o casi siempre, porque yo me siento cómodo, si yo siento que lo merezco. Ya si el jefe me da o no el aumento, pues bueno, eso es decisión del jefe, pero yo me siento cómodo solicitando, asertivamente hablando. Número 5. Evito ocuparme de situaciones difíciles o enfrentamientos. Respuestas. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Asertivamente hablando, la respuesta correcta es siempre o casi siempre, porque una persona asertiva evita meterse en dificultades. Número 6. Tiendo a ser el o la líder de mi grupo de amigos. Respuestas. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. La respuesta asertiva es siempre o casi siempre, porque los asertivos son generalmente líderes, ¿no? Porque a la gente le gusta que la traten con respeto y amabilidad. Número 7. Siento que la gente se aprovecha de mí. Respuesta, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. La respuesta correcta es nunca o casi nunca. Si yo soy una persona asertiva, no tengo por qué sentirme que la gente se aprovecha de mí. Número 8. Hablar con personas de autoridad me hace sentir nerviosa o nervioso o insegura o inseguro. Respuestas, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. La respuesta asertiva es nunca o casi nunca. ¿No? Porque obviamente, si soy asertiva, no me tengo por qué poner nerviosa a hablar con alguien de autoridad. 9. Me siento y actúo con confianza en mí mismo o mí misma. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Obviamente, la respuesta asertiva es siempre o casi siempre. Porque una persona asertiva tiene confianza en sí misma. 10. Expreso mis opiniones aun si otros en el grupo no están de acuerdo conmigo. Respuestas, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. La respuesta asertiva es siempre o casi siempre. Recuerdan lo que comentábamos en la teoría. Una persona asertiva no tiene problema en que los demás no estén de acuerdo con su opinión. Número 11. Me siento incómoda o incómodo al halagar a alguien. Respuestas, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. La respuesta asertiva es nunca o casi nunca. Porque una persona asertiva no tiene por qué sentirse incómoda, y mucho menos al halagar a alguien. 12. Expreso mis sentimientos abiertamente. Respuestas, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Asertivamente la respuesta correcta es siempre o casi siempre. Porque una persona asertiva expresa lo que siente amable y respetuosamente siempre. 13. Me siento amenazado o amenazada al tratar con alguien que es asertivo o asertiva. Respuestas, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. La respuesta asertiva es nunca o casi nunca. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué sentirme amenazado si soy asertivo. Al tratar a una persona asertiva, al contrario, me voy a llevar mejor. Número 14. Cuando no estoy satisfecho o satisfecha con un servicio, se lo hago saber al dueño. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Asertivamente la respuesta correcta es siempre o casi siempre, porque yo tengo derecho a manifestar que algo no está bien a un dueño. 15. Me siento en libertad de expresarle mi desacuerdo a alguien en posición de autoridad. Respuesta, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. La respuesta asertiva es siempre o casi siempre, porque una persona asertiva siempre se siente en libertad de expresar lo que piensa y siente, recordemos, respetuosa y amablemente. 16. La gente dominante me incomoda. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. La respuesta asertiva es nunca o casi nunca, porque no tiene por qué incomodarme una persona dominante si soy asertiva. 17. La mayoría de las personas a mi alrededor son más asertivas que yo. Fíjense bien, respuestas. Falso, poco cierto, medianamente cierto, muy cierto o verdadero. Acuérdense, eligen solamente uno. Y la respuesta asertiva, obviamente, es falso o poco cierto.
Porque si yo soy asertivo, no voy a sentir que la mayoría de las personas a mi alrededor son más asertivas que yo. 18. No tengo nada que perder al preguntar delante de otras personas. Respuestas: totalmente de acuerdo, no lo sé, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. La respuesta asertiva es totalmente de acuerdo o de acuerdo, porque no tiene, una persona asertiva no tiene nada que perder al preguntar, al contrario, preguntará amable y respetuosamente. 19. Para conocer nuevas personas y hacer nuevos amigos, es necesario salir, encontrarlos e invertir tiempo y energía. Respuestas: totalmente de acuerdo, no lo sé, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. La respuesta correcta o asertiva es totalmente de acuerdo o de acuerdo, porque para conocer amigos se necesita salir, encontrarlos e invertirles tiempo para conocerlos. 20. Después de una discusión, reproduzco la situación en mi memoria pensando en todas las cosas que pude decir y lamentando no haberlas dicho o deseando haber tenido el valor de decirlas. Respuestas: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. La respuesta asertiva es nunca o casi nunca, porque una persona asertiva no necesita detenerse a saber a pensar qué fue lo que pasó, porque no hubo ningún problema. Lo que sucede es que esto es justamente lo que tenemos que hacer cuando no actuamos asertivamente y ocasionamos una discusión. 21. Evito hacer llamadas telefónicas a instituciones, agencias gubernamentales o empresas por temor a sonar tonto o tonta si no entiendo sus instrucciones. Respuestas: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Respuesta asertiva: nunca o casi nunca. Yo no tengo por qué, si soy asertivo, evitar llamar. Al contrario, si no entiendo, preguntaré amablemente. No entiendo, señorita, ¿podría volverme a explicar? Número 22. Si mis vecinos hacen demasiado ruido, se los hago saber. Respuestas: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Asertivamente es siempre o casi siempre, porque yo tengo derecho de decirle a mi vecino, amable, respetuosamente, que le baje el volumen. Si el vecino lo acata o no, o se molesta o no, eso es problema del vecino. Yo asertivamente se lo pido amablemente. 23. Me siento cómoda o cómodo al decir no. Respuestas: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. La respuesta asertiva obviamente es nunca o casi nunca. ¿Se acuerdan que decíamos que tenemos derecho a decir no asertivamente? 24. Cuando cuando salgo con alguien, hacemos lo que a esa persona sugiere, aun si yo quiero hacer algo diferente. Respuesta: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Asertivamente, la respuesta correcta es siempre, nunca o casi nunca. Porque asertivamente yo tengo derecho a sugerir también cosas que yo quiero hacer. No siempre ceder a hacer lo que el otro quiere. Número 25. Tiendo a conservar mercancía defectuosa en vez de devolverla a la tienda para un cambio o reembolso. Respuestas: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. La respuesta correcta es nunca o casi nunca. Una persona asertiva va y cambia la mercancía, no se queda con ella, ¿no? Número 26. Soy capaz de expresar mi descontento a una amiga o amigo, compañero o compañera, si siento que es justificado. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. La respuesta asertiva es siempre, casi siempre, porque yo tengo derecho a expresar mi descontento a mi amigo, amable y respetuosamente. 27. En vez de discutir, tiendo a asumir la responsabilidad por los errores de otros. Respuesta: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Lo asertivo es justamente siempre o casi siempre, porque el asertivo evita discutir. 28. Cuando me cobran de más en una tienda, se lo hago saber al cajero. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. La respuesta asertiva es siempre o casi siempre, porque yo tengo derecho a decir al cajero que me cobró de más. Número 29. Tiendo a comprarles o evitar totalmente a los vendedores de puerta en puerta porque soy incapaz de rechazar su mercancía.
siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. La respuesta asertiva es nunca o casi nunca, porque asertivamente yo tengo derecho a decirle no quiero su mercancía. 30. Si un amigo o amiga me despierta tarde en la noche con una llamada sin importancia, le diría que ya estaba durmiendo y que preferiría que no me llamara tan tarde. Respuesta, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. La respuesta asertiva es siempre o casi siempre. Y la clave es justo lo que dice, llamada sin importancia. Si es una llamada sin importancia, yo estoy profundamente dormido, tengo todo el derecho asertiva y amablemente de decir, amiga, por favor, estoy dormida, llámame mañana y con gusto lo comentamos, porque es algo sin importancia. Número 31. Tiendo a quedar sin habla cuando me dejan a solas con una persona que encuentro atractiva. Respuesta, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. La respuesta asertiva es nunca o casi nunca. Una persona asertiva no se queda sin hablar a pesar de que está con alguien que le gusta. Al contrario, seguramente va a hablar más y quien quite le inviten a salir, ¿no? Y 32 y última. Cuando le presto algo a un amigo o amiga y olvida regresarlo, me siento cómoda o cómodo al recordárselo. Respuestas. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. La respuesta asertiva es siempre o casi siempre, porque yo tengo derecho a solicitar que me devuelvan lo que presté. Bien, les voy a pedir ahora que hagan una regla de 3, es decir, que multipliquen el número de aciertos que tuvieron, cuenten sus palomitas, por 100, y lo que les salga lo dividan entre 32, que es el número de preguntas, y el resultado es su porcentaje de asertividad. No me lo digan, ¿no? Vamos a comentar entonces brevemente estos resultados. Reflexionemos un poco. Creo que esto es lo que yo quisiera dejarles con mayor importancia, ¿no? Una reflexión acerca de su nivel de asertividad. Si ustedes obtuvieron un porcentaje de 0 a 45, evidentemente tenemos una asertividad baja. Pero no se preocupen. Miren, la verdad es que nadie nos educa para ser asertivos, sino todo lo contrario. ¿Cuántas veces de niños escuchamos? Si te pegan, pegas. Si te gritan, grita. O nuestros papás, no defiendas tus derechos porque vas a tener problemas con los profesores. ¿Se dan cuenta? Todo esto tiene que ver mucho con nuestra autoestima. Si siento que tengo derecho a defender lo que pienso, lo que siento y lo que quiero, entonces podré ser asertivo. Y como toda habilidad social, recuerden, poco a poco podemos irla desarrollando. Pasemos al otro rango. Si ustedes obtuvieron un rango de 46 a 75%, tenemos entonces una asertividad promedio, un resultado muy bueno, pero también es susceptible de ser mejorado. A veces, los frentazos en la vida nos dan a pensar y nos hacen reflexionar. O también nuestro temperamento, ¿no? Iracundo, de mecha corta, como decimos aquí en nuestro país, defensivo o agresivo, que nos llevará necesariamente a desarrollar dominio propio para evitarnos problemas y en esa medida poder elevar nuestro nivel de asertividad. Y finalmente, si ustedes obtuvieron un porcentaje de 76 a 100, excelente resultado, muchísimas felicidades. Seguramente nuestra autoestima o temperamento calmado y tranquilo nos ha ayudado mucho a obtener este resultado. Quiero terminar diciéndoles que los resultados de esta escala revelan solo algunas características más relevantes de su personalidad. De ninguna manera excluye todos sus rasgos, que por supuesto deben ser muchos y muy bellos, y se ofrece exclusivamente para fines de recreación como una retroalimentación y que puedan quedarse con algo útil de esta exposición. Y para cerrar, yo les recuerdo
que se vale no ser asertivo, que de hecho nos educan para no serlo, paradójicamente, pero porque nadie nace sabiendo ser asertivo. Pero recuerden, como toda habilidad social, incluso todas las que mencionaron mis colegas, los pensamientos positivos, la empatía y el apego, todas son susceptibles de desarrollarse en la vida. Yo con esto concluyo. Muchísimas gracias por esta participación y les cedo la palabra a mi colega y amigo Víctor Aguilera para que dé la conclusión de nuestras intervenciones. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Lila. Muy interesante el planteamiento que viene a complementar lo de los compañeros y lo que estuvimos hablando aquí. Mi conclusión sobre esto, no solo de mi tema, sino de las habilidades sociales, que seguramente no son desconocidas para el público que nos está viendo, los que nos están escuchando, son muy, muy conocidas. Sin embargo, a lo mejor no nos hemos detenido, no se han detenido a escucharlas y a pensarlas y a revisarlas. Y una vez que se hace eso, uno, pues definitivamente las tiene, pero también son grados, ¿no? A ver en dónde necesito trabajar, en dónde estoy muy bien, o sea, que soy muy, muy asertivo o muy empático, o qué apegos tengo, ¿no? Y qué tan positivo soy con las situaciones difíciles. Yo creo que mi conclusión principal es que el solo pensar en uno mismo, primero yo, después yo y al final yo, eso habla de no tener habilidades sociales avanzadas. Cuando pensamos en los demás, en el otro, o la otra, el vecino, compañero, familiar, empezamos a tener habilidades sociales efectivas y afectivas, como es el tema. Pues esa es mi conclusión, que podemos tener un camino de revisión y de crecimiento. Y yo le doy la palabra a mi compañera Gaby para que haga su conclusión, por favor. Gracias, Víctor. Yo nada más sumaría a las reflexiones que estamos haciendo y a la parte que yo intervine, en que la propuesta es que aprendamos al manejo de las emociones y de los sentimientos. Esa es mi primer propuesta y reflexión. Y que revisemos efectivamente, y será nuestra insistencia en que crezcamos sobre las emociones y pensamientos positivos. Y como tercer punto, ahora mismo revisaba el que ustedes recordarán, algunos lo recordamos muy fresco y otros a lo mejor no lo habían escuchado, pero había un comercial que decía, cuenta hasta 10. Y el contar hasta 10 le manda un significado a nuestro cerebro muy importante, pero también a nuestras emociones. Y hace que de aquella emoción o a ella, esa ira que probablemente esté sucediéndose por fatiga emocional, al contar a 10 lo que hacemos es bajar esa energía y encontrar una nueva oportunidad para afrontar un mejor estar. Muchas gracias y esa sería mi conclusión. Invitarlos a contar hasta 10. Gracias. Y bueno, pues Memo, te invito a que des tu conclusión, por favor. Definitivamente el COVID y la pandemia nos ha puesto a todos en diferentes medidas, en situaciones complicadas, ¿no? Desde un estado de ánimo, el que sea, ¿no? Decaído, angustiado, ansioso, preocupado, ¿no? Que ha ido subiendo y bajando a lo largo de año y medio aproximadamente. Y cosas tan graves como la pérdida de algún amigo o algún ser querido provocado por la pandemia. Es delicado, es serio, es fuerte, es difícil. Sin embargo, también nos ha puesto a muchos, y yo creo que todos podríamos un poco caer en esto, en situaciones de un gran aprendizaje y de una gran reflexión. Como dije yo hace un momento, la intención es que reflexionemos sobre todo lo que acaban de escuchar, que indaguen más y que estamos en una época de cambio radical, forzado, y hay que cambiar. Y esa es una buena oportunidad. O sea, también esta pandemia ha traído, insisto, de manera forzada, cosas
positivas. Crecimiento para muchos, reencuentro para muchos. Este encierro, si bien para mucha gente ha sido muy difícil, quizá para la mayoría de nosotros, también nos ha dado la posibilidad de reencontrarnos con nosotros y con las personas cercanas a nosotros y incluso con las no tan cercanas. Aprovechemos esta oportunidad y crezcamos y saquemos fuerza de lo difícil de la situación y aprendamos de lo difícil de la situación. Entonces, la intención es compartir con ustedes todos estos pensamientos, todo este conocimiento, todas estas ideas, todas estas emociones, y ustedes tomen lo que consideren importante y a crecer. Les agradezco mucho a mis compañeros, a Lila, a Gaby, a Víctor, que hayamos realizado esta noche, esta presentación. Seguiremos en este camino compartiendo con ustedes y esperemos vernos próximamente. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche, que descansen. Hasta luego. Gracias, buenas noches, hasta luego.